Bueno, vamos a dar inicio al tercer panel de la jornada de la tarde, primero de la tarde, tercer panel del programa, con el saludo especial y atento para los señores conferenciantes y para el auditorio que nos esté escuchando. El tema de este tercer panel es el derecho fundamental a la seguridad social, verdades y realidades y desafíos, la responsabilidad del Estado en cuanto a las prestaciones concedidas y la buena marcha de las instituciones del sistema de seguridad social. Para este tema se han invitado a los doctores Fernando Castillo Cadena, magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a la doctora Sandra Liced Ibarra Vélez, magistrada del Consejo de Estado, y al doctor Jorge Iván Palacio, ex magistrado de la Corte Constitucional y quien por razones de fuerza mayor en atención a una reunión de la Junta de EPM de Medellín presenta las excusas debidas para no estar presente en el panel, y la doctora Lina María, moderadora de este panel, hará un resumen de la ponencia del doctor Jorge Iván Palacios. El doctor Fernando Castillo Cadena es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y magíster en Derecho Económico de la Universidad Javeriana. La doctora Sandra Liced es abogada de la Universidad Santo Tomás, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, especialista en gestión financiera pública de la misma universidad, máster en Derechos Fundamentales y Tutela Judicial Efectiva de la Universidad de Jaén, España. La doctora Lina Marcela Escobar, quien tendrá la moderación del panel, es abogada de la Universidad Pontificia de Medellín, magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y miembro del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. Dos observaciones antes de entregarle la moderación a la doctora Lina Marcela. Las preguntas que vaya a hacer los participantes en el Congreso las deben hacer a través del chat. No hay manera que nadie les pueda habilitar el micrófono para la intervención directa, y la moderadora escogerá las preguntas que con posterioridad le trasladará a cada uno de los conferenciantes. Con esta observación, doctora Lina, queda usted encargada del desarrollo del tercer panel del Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Para mí es un honor ser la moderadora de este panel acerca del derecho fundamental a la seguridad social, en donde tenemos el privilegio de abordar el estudio de este tema con unos panelistas inigualables, ya que además de contar con una amplia y sólida formación académica, hacen parte de la jurisdicción y cada día con su trabajo materializan los postulados constitucionales y legales. La doctora Sandra Liced desde la sección segunda del Consejo de Estado y el doctor Fernando Castillo desde la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia han generado una impronta en los últimos años en la jurisprudencia laboral de este país. Son además dos personas a las cuales admiro y aprecio muchísimo y con quienes he podido compartir diferentes espacios de mi vida y creo que son dos personas que nos garantizan la excelencia académica de este espacio. Así que en nombre del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, quiero darles las gracias por este espacio que nos brindan a todos en un ambiente académico. La metodología que vamos a abordar es como lo habíamos especificado en la sesión de la mañana, en donde cada uno tendrá un espacio de 15 minutos. Yo les haré una indicación faltando 2 minutos para que se termine su tiempo. Y luego vamos a dar espacio a una ronda de preguntas seleccionadas de las que el público nos envíe.
En este espacio, entonces, vamos a abordar los temas relativos a la transformación de la protección social y cómo ha sido esa evolución a consecuencia de la Constitución de 1991, con miras a una política de seguridad social integral. Luego haré una síntesis de la ponencia que nos envía el doctor Palacio acerca de una visión y un enfoque de género desde la seguridad social y su, digamos, corresponsalía en la jurisprudencia colombiana, tanto en tribunales como en cortes. Y luego entraremos a un análisis sobre la problemática en torno a la universalidad y los niveles de cobertura alcanzados en estos 30 años de vigencia de la Constitución por parte del doctor Fernando Castillo. Inicio entonces con una contextualización de lo que es el derecho fundamental a la seguridad social, visto desde un contexto colombiano que nos lleva a muchas aristas del derecho procesal constitucional, primero porque en su configuración se ha utilizado la figura del bloque de constitucionalidad, tenemos presencia de declaraciones de omisiones legislativas relativas, hemos visto también en la jurisprudencia constitucional cómo se ha articulado con el principio de conexidad, la integración normativa, el test de ponderación, el test de razonabilidad, de idoneidad. Y todo esto pues nos encierra una serie de mecanismos procesales desde el punto de vista constitucional para la articulación del derecho. Solo para mencionar algunas de los instrumentos internacionales que han sido protagonistas o configuradores del bloque de constitucionalidad, pues tenemos alrededor de 18 instrumentos entre declaraciones, convenciones, pactos, recomendaciones, que han dado un complemento a nuestra normatividad en sentido formal, nuestra Constitución en sentido formal de 1991. Tenemos entonces incorporación de normas que están contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, normas de la Convención del Estatuto de los Apátridas de 1954, el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales de 1966, la Declaración y Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del 67 y luego, primero la declaración y luego la convención, que ha sido gran inspiradora de la jurisprudencia de las diferentes cortes y lo vamos a ver más adelante. La declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social. En materia de OIT encontramos convenios relativos al seguro obligatorio de vejez, al seguro obligatorio de invalidez, convenios también sobre el seguro obligatorio de muerte y también lo que tiene que ver con los convenios relacionados con el régimen internacional para la conservación de los derechos del seguro de invalidez, vejez y muerte, que tiene que ver mucho con la pensión de sustitución que nosotros tenemos en Colombia, así como lo relativo a la norma mínima de la seguridad social, la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros en materia de seguridad, instrumento que ha sido en los últimos 2 años bastante utilizados en nuestro sistema jurídico para la fundamentación de las decisiones, dados los contextos que estamos viviendo con la población migrante, la recomendación sobre prestaciones generales en materia de invalidez, vejez, sobrevivientes, la recomendación 131. Y con todo esto lo que vemos es cómo el sistema jurídico colombiano en materia de seguridad social en las diferentes corporaciones ha ido introduciendo elementos de ese bloque de constitucionalidad para garantizar progresivamente los derechos que lo componen. Por otra parte, encontramos entonces el criterio de conexidad, y ahí vemos cómo la jurisprudencia constitucional, incluso la más reciente, habla permanentemente sobre la concreción y la evolución del derecho a la seguridad social asociado a otros derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho al mínimo vital, y sobre todo cuando se trata de personas que se encuentran en estado de indefensión o son sujetos de una especial protección constitucional mediante acciones afirmativas. Por otra parte, encontramos que dentro de las
características constitucionales de este derecho consagrados en el artículo 48 constitucional, pues encontramos la irrenunciabilidad, su carácter progresivo, pero también un elemento muy importante que va a ser abordado en esta mesa y es su condición de servicio público. Entonces, cuando hablamos de servicio, ya estamos hablando de una dirección, de un control, de una coordinación por parte del Estado que opera bajo principios de eficiencia, de universalidad, de solidaridad, pero al mismo tiempo vamos a analizar cómo algunas decisiones judiciales han impactado de diferentes formas esos principios y esa coordinación por parte del Estado. Asimismo, tenemos que resaltar que durante estos 30 años uno de los grandes logros advertido por la propia Corte Constitucional en una sentencia de C-240 del año 2020, aduce que uno de los principales logros ha sido la consolidación de un sistema general de riesgos laborales y que ese ha sido uno de los principales elementos y significativos en materia de seguridad social. En cuanto a omisiones legislativas relativas y esas tensiones que se han presentado entre la jurisdicción constitucional y el legislador, encontramos en la sentencia C-034 del 2020 unas precisiones que la Corte Constitucional establece en donde determina precisamente a raíz de la omisión legislativa relativa que se desplaza la libertad de configuración del legislador y el principio de sostenibilidad fiscal por varias razones. Y aquí tocamos dos temas. Uno, digamos, la potestad creadora de disposiciones en cabeza del Congreso, pero por otra parte, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad fiscal, impacto económico de decisiones. Y en esta sentencia, la Corte Constitucional dice que estos dos elementos se desplazan bajo algunos supuestos. Voy a permitir leer literalmente esos supuestos, y es el rango que tienen los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes en la Constitución. Dos, el principio del interés superior del menor y su vinculatoriedad con los órganos legislativos y autoridades judiciales. Tres, la afectación desproporcionada e irrazonable del derecho a la seguridad social en el caso concreto. Cuarto, la inclusión de los sujetos excluidos que garantiza la finalidad de la pensión de sobrevivientes, lo cual evita el abandono económico al que se verían sometidos los beneficiarios del causante cuando falta el apoyo material de quienes con su trabajo o a través de una pensión preexistente contribuían a proveer lo necesario para su sustento. Y cuarto, la ausencia de modificación de la prelación de beneficiarios a la pensión. Es decir, aquí tomamos elementos de contexto, pero también elementos normativos, sobre todo porque en este caso, la Corte Constitucional complementa, basado en instrumentos internacionales, la legislación positiva colombiana. Ahora, en materia de control concreto de constitucionalidad, encontramos que desde 1991 hasta la actualidad, los derechos más recurridos mediante las acciones de tutela han sido los de la seguridad social, y en este campo se han generado incluso derechos innominados que van ampliando ese espectro de garantías constitucionales. Si tomamos solamente la jurisprudencia de acuerdo a la estadística dada por la Corte Constitucional, en materia de salud, mínimo vital, seguridad social, vida y derecho de petición asociado al derecho a la seguridad social, suman 826,000 peticiones. Este panorama, sin entrar a considerar lo que ha sido la litigiosidad en el Consejo de Estado, sección segunda, y en la Corte Suprema Sala de Casación Laboral, además de todos los asuntos y tutelas falladas por la jurisdicción a lo largo y ancho del país. Vemos entonces cómo este derecho, pues tanto que hemos tenido una declaratoria de estado de cosas inconstitucionales, ha sido un derecho protagonista durante estos 30 años. Esto nos lleva entonces a plantear grandes interrogantes, como ha sido la intervención de los jueces en el diseño, desarrollo o implementación de políticas públicas, el impacto económico de las decisiones judiciales y las afectaciones al sistema,
pero también cómo la jurisdicción, mediante sus sentencias, ha materializado la protección del derecho a la seguridad social de los habitantes del territorio nacional, ya que no solo ha protegido a los ciudadanos colombianos, sino también a los extranjeros que habitan el país. Este es como un gran panorama de lo que es nuestro contexto en torno a este derecho. Cierro acá y le doy la palabra a la doctora Sandra Liced con su ponencia. Doctora, no la estamos escuchando. Ya me la habilitaron. Muy buenas tardes para la presidenta y las directivas del Colegio Colombiano en Derecho Procesal Constitucional. La doctora Anita Giacometto, un saludo muy especial para el doctor Fernando Castillo, con quien nos unen propósitos y objetivos comunes en relación al marco de la seguridad social integral. Igualmente, un saludo muy especial para todos y cada uno de los asistentes a este foro de reflexiones. Primero que todo, quiero brindar disculpas a quienes acompañan esta sesión porque sé que manejan de manera muy calificada y especial el tema, pero que en razón a que sé que también participan algunos estudiantes de Derecho y algunas personas que apenas empiezan el ejercicio profesional, quiero, con la anuencia de ustedes, iniciar por lo siguiente. Lo primero es que voy a tratar de responder una pregunta. Y la pregunta es si la política estatal ha posibilitado los derechos y garantías constitucionales, en especial lo del constituyente del 91, bajo el marco de la seguridad social. Entonces, mis disculpas es porque tengo que hacer de manera pedagógica una definición de qué entendemos por seguridad social. Y dos, que lo que aquí voy a manifestar es desde la órbita académica que para nada compromete el saber o las decisiones de la corporación a la que pertenezco, el Consejo de Estado. Cuando nosotros queremos hablar de seguridad social, debemos partir de una reflexión. ¿Qué entendemos por ella? En términos generales hay consenso en entender que es partir del conjunto de necesidades que tiene el hombre en una sociedad y de los mecanismos con los cuales intenta satisfacerlos. ¿Quién? Él mismo y el Estado. A través de su propio esfuerzo, que se proporciona muchas veces por el trabajo, que le da los recursos, o también por la capacidad de previsión de ese propio individuo. Y la solidaridad humana, que son mecanismos adicionales que se van generando. Entonces, esto no nació, apreciados y respetados asistentes, esto no nace hoy, esto nace de una manera calificada, pero incipiente, llamémosla, en cuanto a regulación normativa, definiciones, etcétera, y lo vemos reflejado en los colegios romanos, las colegias llamadas romanas, en donde se atendían de manera conjunta necesidades de algunas personas para hacer reconocimientos funerarios, cuando no tenían con qué cubrir las exequias de una persona, darle una ayuda a una viuda. Luego vienen las guildas que surgieron en los países germánicos y anglosajones como un carácter más asociativo de asistencia mutua. En cuanto a las guerras, ese estilo de cosas, o cuando alguien caía en la miseria. Luego vienen naciendo las cofradías, y las cofradías o hermandades fueron instituciones más que todo de ayudas mutuas
y con fundamentación religiosa. Ellas nacieron especialmente en España, entonces se ayudaba a los enfermos para atender cosas hospitalarias, accidentes, muertes. Es decir, cada vez se van dando muestras de más ayuda mutua, de más ayuda solidaria. ¿Con quién? Con aquel que no la tiene, o que la tiene de manera muy incipiente. Para un dato, quiero contarles que en España hacia el siglo XVIII había más de 20.000 cofradías, por ejemplo. Luego viene en la América precolombina, sobre todo en los aztecas, las tierras se dividían y se ayudaban, se parcelaban y entre ellos se colaboraban para obtener precisamente unos recursos adicionales y favorecer a la gente que no tenía con qué comer. Finalmente está el derecho indiano, que es aquel que profesamos cuando fuimos abordados por España y que llegaron esas instituciones, se crearon las cajas de censos y bienes de la comunidad de los indios. Esto también fue muy importante. Iba enfocado a cubrir enfermedades, hoy las llamamos pandemias. Pero en ese entonces habían enfermedades que eran nuevas para la compra de semillas, para compras de instrumentos de trabajo. Como vemos, ya había un concepto espontáneo de actuar de ayuda mutua y solidaria. Luego viene una segunda fase, que es el concepto ya de seguro social o de seguros sociales, los que vienen apareciendo en los sistemas modernos en los años 1883, 89, y aquí Alemania es un reflejo de ella bastante grande e importante. ¿Por qué? Una explosión demográfica. También estaba la industrialización del siglo XIX. Todo eso va a estar haciendo a que se vayan viendo aspectos como proteger al trabajador, etcétera, accidentes de trabajo y demás cosas. Y vamos evolucionando. Entonces, démonos cuenta que esto no es de hoy. Y finalmente, la parte política, cuando nace el proletariado, que ya empieza a pedir, tienen expresiones y actitudes como de sindicatos corporativos, cuando empiezan a cerrar empresas y demás. Y ahí es cuando el canciller Bismarck, les recuerdo por quien quiera ampliar esto, comienza por tratar con una práctica de una política hábil. ¿Para qué? Para restringir un poco las libertades sindicales, pero compensarlas con propósitos mutuales, o sea, de ayudas. Entonces, como vemos, está el mensaje que él hace al Reichstag en el año 1881, que luego evoluciona y se convierte en un documento absolutamente importante que es tenido en cuenta por otros países. Entre ellos está América, cuando se toman las medidas en la ley americana y se introduce el concepto ya del Estado en esta protección. Y empiezan a surgir los modelos de seguridad social. En el año 1935 se provoca que los Estados Unidos hagan un cambio real en esto, y Roosevelt y Churchill en 1945, creo que fue, juntan esfuerzos para precisamente conformar todo este concepto de seguridad social que viene a transformar con tres grandes manifestaciones. La Carta Atlántica, firmada por Churchill y Roosevelt en el 41, que hace que se unan países en esfuerzos comunes para ir haciendo más amplia la protección social. Luego, como lo mencionaba la doctora Lina, viene la Organización Internacional del Trabajo, en donde hace, después de la posguerra, mejorar el concepto de seguridad social. No hay empleo, están todas estas personas lesionadas con la guerra,
Y se retoma esto en esta conferencia en 1994 celebrada en Filadelfia. Y de allí surgen otra serie de documentos a lo largo de los años que se van firmando, la Conferencia Internacional Americana en Bogotá en 1948, pero de esta manera yo lo único que pretendo aquí es anunciar algunos pequeños aspectos que fueron desarrollando de tiempo atrás, porque quien no conoce la historia no se conoce y tampoco sabe para dónde ir. Entonces es muy importante. El verdadero concepto de seguridad social y se va transformando. Se tiene como el conjunto ya de instituciones, de normas y procedimientos de que va a disponer la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida mediante el cumplimiento progresivo de planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para provocar una cobertura general. Entonces, démonos cuenta que esto nos lleva primero a la existencia de un conjunto normativo. Segundo, ese conjunto normativo se ordena alrededor de una principialística que permitan o deben permitir dar soluciones coherentes tanto a los casos no previstos como a los casos dudosos, en donde yo sí quiero comentar que soy muy crítica del papel del juez. ¿Por qué? Porque nuestra Carta Magna tiene unas garantías que parten de unos presupuestos mínimos de cobertura. Bajo un concepto universal, por ejemplo, porque es la integración de la vida, no importa si usted es ciudadano, o es un residente, o es una persona pasante en este país. Pero tiene que tener seguridad social. Si se afecta su salud, ¿qué? Entonces, porque usted es extranjero, o porque está pasante, o porque no trabaja, no tiene derecho a ello. No, eso es muy complicado. Y lo segundo es que considero que cuando uno como juez observa que la norma simplemente hay que interpretarla para prosperar un derecho que el constituyente contempló, pues lo debemos hacer. Pero cuando ello no está regulado, hay una omisión legislativa, yo soy muy respetuosa de cómo hayan actuado los jueces, pero yo soy más de la idea de que hay que dar una orden enfática al legislador para que la haga y la desarrolle. Y no comenzar a crear situaciones a través de tutelas o de decisiones ordinarias que provocan el amparo en una persona, pero que en otro no, porque no cayó en las manos de quien profesa ese lineamiento, y lo que hace es que no haya un concepto universal en materia de la seguridad social. Para hablar de Colombia, es muy importante, nosotros debemos hablar que Colombia tuvo un periodo de dispersión, pero porque lo llamemos dispersión, no tiene que ver con que no hubiese seguridad social. La había, simplemente que era un plan más que todo desarrollado por quienes, por los propios ciudadanos del país, que es en los años anteriores a 1945. Hay un esquema de no intervención estatal. Sin embargo, luego ya viene la creación del Seguro Social, que es cuando viene de verdad el primer piso de ya una política estatal en materia de la seguridad social. Sin embargo, esto fue más a que la persona estuviese ligada a un trabajo. Entonces iba a tener seguridad social quien estuviera ligado al trabajo, lo cual no se compadece porque recordemos que, como ya lo dijimos, la seguridad social pretende diagnosticar y cubrir las necesidades de la persona para una convivencia pacífica.
Entonces, se van dando muestras a través de distintas leyes, como darle las prendas a los militares, la pensión gracia, y algunas otras circunstancias que fueron saliendo, la pensión a los magistrados mayores de 60 años y que tuvieran 30 años de servicios. Y así fueron surgiendo cosas a través de las leyes que fueron mostrando esa, que yo llamo la dispersión. Luego viene la organización del sistema, que más o menos abarca 1945 a 1967, y como digo, se dan algunas legislaciones especiales para el sector público y privado, y allí nace, por ejemplo, la ley sexta del 45, que todos la mencionamos, o la 2350 de 1944. Pero así seguimos con la creación del Seguro Social, con la ley 90 del 46, hasta que llegamos al periodo de expansión, que es 1967 a 1977, donde hay un cambio notorio y un aporte grande. Nace la pensión de invalidez, vejez y muerte. Comienza a darse esa evolución, pero veamos que está ligado al trabajo. Entonces, el constituyente del 91, porque sé que me queda muy poco tiempo, luego viene 1977 a 1990, pero voy a pasar al constituyente del 91, nuestro famoso, muy apreciado artículo 48, hace de la seguridad social un conjunto normativo serio de garantías. ¿Para qué? Para comprender el derecho a tenerla, que es la pensión, la salud, los riesgos profesionales, y como no todo está ligado al trabajo, es cuando nacen desde allí los servicios sociales complementarios. Aquí quiero detenerme un poco, porque es muy importante este concepto, porque la gente ha entendido, o hemos entendido, perdón, y hay mucha confusión. Y hay que tratar de que entendamos cuál es el concepto de seguridad social, para que no lo liguemos a que solo puede tener seguridad social quien está atado por una relación laboral, ¿no? Ese es un sistema que nos lleva a tener la integralidad del sistema de seguridad social. Pero resulta que hay una población grandísima que no tiene acceso a esta seguridad social por vía del trabajo, sea individual o sea contratado. Y son personas que no tienen cómo subsistir o tienen condiciones mínimas. Y allí nacen todos los servicios sociales complementarios. Un ejemplo de él grande es el concepto de salud. La salud es un concepto universal. Y vemos que tienen en este momento 32 millones de registrados en ellos, en un régimen no contributivo, sino solidario, que es el que se relaciona con el sistema. Entonces, y las otras muestras de estos servicios sociales complementarios, como los subsidios de alimentación al adulto mayor, tienen una política que complementa a ello. Y es todo lo que tiene que ver con los PET y recientemente con los pisos de protección social desarrollados en el decreto ley 2018 de 2020 del año pasado. Entonces, démonos cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo, de Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, reguló de manera amplia los pisos de protección social. Esto tiene cosas bondadosas, pero también ha tenido críticas muy grandes. Críticas como el tratar de que una persona que no tenga un salario mínimo legal mensual pueda acceder a estas protecciones a través de un salario inferior, puede propender porque los propios empleadores los contraten en tiempos inferiores para no tener la carga prestacional y laboral que se tiene y la de los parafiscales. Como les digo, el tiempo es reducido, lo voy a respetar, pero lo que quiero dejar es que Colombia es un país que en mi sentir tiene una estructura seria. Desafortunadamente,
la base financiera y los recursos que nutren al país, nosotros somos un país muy pobre. Y como dijo nuestra querida, que se me escapa el nombre, la del Banco Mundial, doctor Fernando, que Colombia era un Robin Hood al revés. Somos un país demasiado pobre para atender todos los sueños, que no son sueños, son realidades constitucionales. No tengo algunas cifras y demás, pero las dejo en manos estas reflexiones de un verdadero experto, como es el doctor Fernando, en la temática de cómo se ha cubierto a través precisamente de estos beneficios a la población menos favorecida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra Lisset. Le recuerdo a los asistentes que pueden formular sus preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas. Y con eso nos podrán ir transmitiendo a nosotros para luego al final de este panel entrar a satisfacer algunas de esas preguntas. En este momento procedo entonces a exponer los hilos conductores que plantea el doctor Jorge Iván Palacio en su ponencia, que van a encontrar ustedes colgada en la página del centro. Está titulada Género y Seguridad Social, aportes para un debate inaplazable. El doctor Jorge Iván Palacio hace una contextualización en torno a lo que es el tema de género, el alcance del concepto de género y sus implicaciones en el derecho. Él parte de una premisa y plantea que las prestaciones de seguridad social se han asignado mayoritariamente a los hombres y que sigue pendiente la satisfacción del principio de universalidad. A partir de eso, genera una serie de explicaciones a ese contexto. Dice que una de las más relevantes es que el sistema de género mantuvo a las mujeres y a las personas con opciones sexuales diversas, o bien en el hogar o en trabajos marginales, o que eran atípicos o que en determinados momentos no tenían posibilidad de acceder a derechos como las pensiones. Y fundamentalmente esto se daba porque el trabajo productivo había sido un monopolio del sector masculino o el heterosexual. Hace entonces una descripción de lo que es género y que por muchos años, hasta los años 70, género se asociaba estrictamente a la concepción de mujer. Sin embargo, en los últimos 40 años, pues todas las luchas de los diferentes grupos de trabajo de género han logrado avanzar y hoy en día debemos entender que género no equivale a estudios sobre las mujeres, sino a una serie de análisis que buscan poner de relieve la forma socialmente construida de la identidad, la orientación y las preferencias sexuales. Dentro de estos análisis feministas del derecho, dice el doctor Palacio, está una serie de trabajos construidos a partir del derecho al trabajo y la seguridad social. Perdón. Y en torno a esos estudios, se dice que en la medida en que la bibliografía había sido construida por hombres y para hombres, al igual que la normatividad, se siguieron una serie de criterios y unas visiones que eran masculinas y que por lo tanto muchas de las instituciones consagran discriminaciones frente a la mujer. Se ha puesto entonces una serie de prejuicios sexistas o patriarcales en las normas del trabajo y cómo en esas normas laborales o de los asalariados prohibieron que las mujeres ejercieran por algunos años ciertos trabajos que por los prejuicios sociales pues estaban en manos de la población masculina. Entonces, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la minería, los oficios de la construcción, tareas relacionadas con esfuerzos físicos en general. Y a su vez también personas con identidades sexuales diversas se les enmarcó por mucho tiempo
en trabajos relacionados con la peluquería, el diseño de interiores, el glamour, y que eso hizo que la legislación y la jurisprudencia por algunos años y los estudios pues y la doctrina pues no abordaran con la profundidad necesaria esta serie de problemáticas discriminatorias. Ahí entonces el doctor Palacio hace un énfasis en lo que es el concepto de discriminación indirecta. Y en ese concepto de discriminación indirecta retoma los términos dados por la ONU cuando crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que es una estructura dependiente del Consejo Económico y Social que se encarga exclusivamente de la promoción de la igualdad de género y la garantía de los derechos de las mujeres, en donde se interpreta en concreto el concepto de sexo y donde hace referencia al concepto de género con la finalidad de comprender las diversas discriminaciones que sufren las mujeres en la sociedad y otros grupos de personas que tienen inclinaciones sexuales diversas. Entonces, dentro de esta discriminación indirecta, el doctor resalta cuáles son esas preexistencias que se generan en el mundo del trabajo y de la seguridad social que pueden llegar a ser discriminatorias. Habla entonces de unos contextos de jerarquización social, de discriminación económica, política, racial, sexual, y que estaban centradas muy en el concepto de los sujetos, en donde la mujer era considerada como un objeto, bien sea sagrado o placentero, y hace toda una disquisición a esas dos visiones, pero resalta un hecho y es que la primera regulación que compiló la Seguridad Social en Colombia, es decir, la Ley 90 del 46, bajo su concepto, establecía un trato peyorativo a las compañeras permanentes, ya que las designaba como concubinas. Y por otro lado, la mayoría de sus disposiciones estaban dirigidas al típico hombre trabajador que tiene un empleo estable, y desconoce esta normatividad a las mujeres o a las personas con identidades sexuales diversas. Dentro de este contexto, pues el doctor también hace alusión a lo que es la neutralidad en las normas de la seguridad social y cómo en el marco de esa neutralidad, en donde generalmente están expresadas en masculino, una interpretación literal de esas normas, pues hacían exclusión a la atribución de estos derechos a las mujeres. Y dentro de esto resalta unos elementos dados por la OIT en sus diferentes instrumentos, en donde los regímenes de la seguridad social de manera frecuente no abarcan ciertas categorías de trabajadores, tales como los trabajadores a domicilio, los trabajadores domésticos y los trabajadores a tiempo parcial, sectores en los cuales las mujeres tienen una fuerte representación y por lo tanto genera unos factores de desprotección al momento de enfrentarse a un sistema de seguridad social neutral. Aquí el doctor cita una serie de desarrollos de la OIT en donde dice que es necesario la adopción de normas que garanticen la igualdad de trato entre hombres y mujeres o medidas de discriminación positiva o acciones afirmativas como las conocemos en Colombia en varios supuestos. Uno sería la pensión de supervivientes, otra serían los contextos de divorcio y repartos de pensión, la edad de jubilación, los créditos de pensión para personas con responsabilidades de prestación y de cuidados, las tasas de prestaciones diferenciadas en función del sexo, la licencia y las prestaciones parentales y el servicio de cuidado infantil y las prestaciones por hijos a cargo. Estos elementos los contextualiza el doctor y luego hace una exposición sobre lo que es la jurisprudencia a la igualdad. Y aquí cita 3 casos y con esto cierro como la contextualización de la ponencia que tenía prescrita él para este evento. Y es un caso sobre pensión a mujer transexual que fue fallado en septiembre del año 2020 por el Tribunal Superior de Bogotá, en donde en medio de la discusión lo que se concreta es que esa mujer transexual debía acceder
con los requisitos propios de mujer a la pensión. Y con esto, pues entonces cierra las discusiones en esta sentencia si debería ser solamente vista como una categoría, los requisitos masculinos, o al ser transexual, haberse cambiado oficialmente su nombre, la identidad y demás, haber hecho todo el constructo, debería ser reconocida con los requisitos de mujer, dándole la razón a que deben ser en pro de la dignidad humana de las mujeres trans y de los derechos de identidad sexual, igualdad y seguridad social, ser valoradas como mujeres para acceder a los beneficios y garantías constitucionales. Otro de los casos que cita es uno de pensión de sobrevivientes a divorciadas como método compensatorio ante la violencia de género, que es una sentencia de la Sala de Casación Laboral, en donde, pues estando aquí el doctor Fernando Castillo va a ser literal en la exposición que traía el doctor Palacios, en donde determinan que si bien la persona, la mujer, se había divorciado, la causa del divorcio, después de más de 40 años de convivencia con su familia y al servicio de su familia, había sido el maltrato, y que por lo tanto, aunque ya existiese al momento de la muerte de su esposo, pues de su excónyuge, porque ya había sentencia de divorcio, pues deberían garantizarse esos derechos de la pensión de sustitución, teniendo en cuenta que había una condición de dependencia y que por lo tanto debía garantizársele su derecho. Las conclusiones a las cuales llega el doctor Palacio es que corresponde a los juristas y a las juristas que se profundice las fórmulas de los nuevos interrogantes del derecho a la seguridad social, referido al papel que se cumple en la categoría de género en la construcción de las instituciones legales que sirven como una condición para el reconocimiento del derecho de las personas. Es decir, no solamente la condición de mujer, sino también la condición de diversidad sexual. Y que dentro de estos exámenes que se deben realizar dentro de la jurisprudencia, la legislación y el ejercicio de la profesión, está la forma en que el derecho refuerza y apuntala cada uno de los escenarios que pueden generar discriminación contra cientos de personas que no se adscriben a las formas tradicionales o a los constructos tradicionales de las sociedades, y que por lo tanto, teniendo en cuenta que el derecho a la seguridad social es un derecho garante en el marco o en consonancia con la igualdad y la prohibición de la no discriminación, debemos tener en cuenta todos estos enfoques de género al momento de analizar las situaciones específicas dentro de los contextos de seguridad social, ya que la seguridad social, si cumple su fin, en sí mismo va a permitir consolidar sociedades mucho más igualitarias. Igual, la ponencia completa estará a disposición de todos colgada en la página del centro. Doy entonces la palabra al doctor Fernando Castillo para que proceda con su intervención. Mil gracias, doctora Ana Marcela. Un saludo especial a la doctora Ana Giacometti, a José Ignacio, a la doctora Sandra Lisset Ibarra, con todos mis respetos, compañera en lo académico, compañera en mil batallas académicas, sobre todos estos temas de seguridad social y derecho del trabajo, tanto en lo administrativo como el derecho del trabajo ordinario. Muy bien. La doctora Sandra inició su exposición reflejando lo que es la seguridad social y con ello proponiéndonos los alcances de un sistema de seguridad social. El derecho a la seguridad social es un derecho diferente al derecho al trabajo. A pesar de que haya
aportes derivados del trabajo para consolidar las cuentas de la seguridad social, porque al fin y al cabo es una prestación económica que se nutre de recursos económicos en su mayor parte, sobre todo en el sistema de pensiones, requieren fuentes diversas de financiamiento. Pero déjenme aquí explicar la primera reflexión con base en lo que la doctora Ibarra mencionó. La seguridad social pretende cubrir un riesgo social que es el riesgo de indigencia. Entonces, partimos de la base de que la seguridad social pretende un nivel mínimo de bienestar en todos los habitantes del territorio nacional. Una frase, una palabra que fue reiterada tanto por la doctora Sandra Lisset como por la doctora Lina Marcela. Es muy importante porque esto es lo que define, deriva y da trascendencia a la Constitución de 1991, cuando por primera vez un concepto totalmente abstracto como seguridad social, que ya vamos a ver, se define como derecho irrenunciable del habitante del territorio nacional, del que habita el territorio nacional, no del ciudadano colombiano. Con ello damos cabida a los extranjeros que están en Colombia trabajando o incluso de paso. La seguridad social es tan amplia que, por ejemplo, en España se protege a los inmigrantes ilegales. Es decir, el derecho es de quien habita el territorio nacional. Y con eso, otro de los grandes logros de la Constitución de 1991 fue hacernos conciencia de que el derecho a la seguridad social trasciende el contrato de trabajo. Es decir, protege a todos los habitantes en cada una de las etapas de su vida. Luego, eso quiere decir que el programa de seguridad social es mucho más amplio que lo que nosotros tenemos en Colombia. Luego, esto quiere decir que en un Estado social de derecho, el programa de seguridad social es la prestación reina del Estado. ¿Por qué? Porque da bienestar a todos los habitantes del territorio nacional. Bienestar. El cambio constitucional apenas lo estamos empezando a entender. Todavía existen fuerzas, en mi criterio, bastante conservadoras que quieren mantener vinculada la seguridad social o la garantía de seguridad social al contrato de trabajo. Desde 1998, tal vez la OIT, a través del concepto de trabajo decente, nos ha hecho ver que la garantía de la seguridad social no solo es para el trabajador dependiente, también lo es para el trabajador independiente, y que el trabajo es acción humana en potencia. Todos trabajamos de alguna manera. Luego todos estamos o debemos estar amparados por un esquema de seguridad social. Muy bien. La promesa constitucional es bastante fuerte en un país cuya cobertura de seguridad social para 1991 era el 18% de la población colombiana. Es decir, 18 ciudadanos de cada 100 tenían alguna garantía de seguridad social. Pero si leemos la cifra al revés, el 82% de los colombianos no tenían ninguna garantía de seguridad social. Entonces, el espectro que estamos viendo es un espectro totalmente negativo. Los sistemas que habíamos implementado, el esquema del Seguro Social, la Ley 90 del 46, su implementación no llevó a los resultados queridos o deseados para el sector privado. ¿Cuál es el problema? El problema no lo hemos resuelto. En Colombia la informalidad sigue siendo regla general y el trabajo formal sigue siendo la excepción. Tenemos muchas personas que no alcanzan ni siquiera a completar el salario mínimo en el mes. El salario mínimo es simplemente un punto de referencia dentro del, digamos, esquema o dentro del plan constitucional, porque en el salario mínimo se ha fijado muchas veces el mínimo vital y móvil. Sin embargo, eso también tiene, digamos, muchas tensiones, pero para efectos de esta conferencia,
coloquemos esto. Más del 80% de los colombianos ganan un salario mínimo o menos, con lo cual más del 80% de los trabajadores en Colombia no pueden pagar las cuotas de la seguridad social. Tenga en cuenta, para un salario de 1 millón de pesos, que si el trabajador es independiente o cuentapropista, va a tener problemas para pagar 300.000 pesos mensuales cuando gana 1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque hay que solventar las necesidades de alimentación, de vivienda, de vestido, de educación de los hijos, etc. Entonces, el ciudadano prefiere invertir en el consumo que es necesario para mantener su mínima subsistencia antes de pensar en el largo plazo, es decir, no hace previsión. Estos problemas los conocemos. En la Constitución de 1991 nos proponemos ampliar el radio de acción de la seguridad social. Decimos, oiga, no podemos seguir pensando en el contrato de trabajo como impulsador de la seguridad social. La seguridad social es para todos los habitantes del territorio nacional. Y nos organizamos. ¿A través de qué instrumento? De la Ley 100 de 1993. La Ley 100 de 1993 reconoce que muchos colombianos están en riesgo de indigencia. Para ellos se crea un capítulo, un libro especial en la Ley de Seguridad Social que la doctora Sandra Lisset Ibarra nos dijo, los servicios sociales complementarios. A través de los servicios sociales complementarios se crea un programa que se llama Colombia Mayor. Actualmente el programa Colombia Mayor reparte subsidios para 1.700.000 personas en edad de retiro, mayores adultos, a que estaban en riesgo de indigencia. ¿Qué permite esta garantía o piso básico de la seguridad social en Colombia? Que estas personas reciban un subsidio económico de cerca de 80.000 pesos, por ahí va, pero además tenga la garantía de la salud, porque son afiliados obligatorios del régimen subsidiado. Pero además sean elegibles para los programas de comedores de paso o vivienda de paso de las alcaldías municipales. Es decir, se trata de elevar la protección de quienes están en el peor escenario de la sociedad. Las personas mayores adultas que no tienen posibilidad de sobrevivir, los que están en riesgo de indigencia. En un principio del pilar básico solidario que podríamos denominar en este momento, de acuerdo con la jerga actual que se está tratando de utilizar a nivel de OIT, que es el sistema multipilar, se pensó en el sistema general de pensiones como un régimen contributivo, es decir, donde las personas tienen la obligación de aportar. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de pago. En un principio, los trabajadores independientes siguen la tradición del seguro social, son afiliados voluntarios, no afiliados obligatorios. Con lo cual, en el origen del sistema general de pensiones tenemos a los trabajadores independientes, digamos, con un carácter no vinculante frente a la previsión, a su propia previsión. No les decimos obligatorios. Pero ¿qué pasa acá? Que el trabajador dependiente realmente, en un escenario como el colombiano, no hace la mayor parte de la fuerza laboral. Entonces tenemos un sistema general de pensiones donde aporta el trabajador que tiene formalidades y que tiene una característica del trabajo decente, que es la garantía de la seguridad social. ¿A cuánto se cubre? Pues realmente a muy poca población. De ahí que la ley 797, al reformar la ley 100, establece como afiliados obligatorios a los trabajadores independientes. ¿Por qué? Porque la necesidad es de universalizar, y he aquí el tema esencial de estos minutos, la seguridad social. Es decir, universalizar es ampliar la cobertura, que todos los habitantes del territorio nacional tengamos la garantía de la seguridad social. Obviamente, descubrimos que una proporción muy gigante de colombianos
no pueden acceder al sistema obligatorio de seguridad social, al sistema contributivo, al sistema general de pensiones. Y en 2005, mediante acto legislativo, creamos un sistema de ahorro voluntario denominado beneficios económicos periódicos. Estos beneficios económicos periódicos es un esquema voluntario de aporte que recibe una remuneración, un subsidio por parte del Estado. Por cada peso que usted ahorre, el Estado le entrega 20 centavos, con el fin de tratar de concientizar a las personas de que hay la necesidad de pensar en el largo plazo, es decir, de formar ahorro para la vejez. Ahí formamos un segundo pilar, pero totalmente voluntario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una población objetivo que es la que consigue trabajo precario, trabajo de poca duración, y salen por largos periodos al desempleo y no tienen cómo mantenerse, en principio con un trabajo formal. Entonces está el cuentapropismo, la gente que se rebusca, los rebuscadores, etc. Pero la idea de este programa es intentar generar ahorro incluso en estas situaciones de informalidad. ¿Qué pasa? Se me va acabando el tiempo, entonces tengo que concretar. La garantía de universalidad no ha sido realmente lograda. Hoy uno de los grandes retos sigue siendo el mismo reto que tuvimos en 1993 con la Ley 100. Universalizar la cobertura. No tenemos una cobertura universal. Y me voy a referir a las cifras rápidamente para ilustrar la situación. De 48 millones de colombianos, 40 millones aproximadamente estamos en edad de trabajar, pero sin embargo algunos estudian, otros son amas de casa y otros ni estudian ni trabajan. Son la población denominada NINI. Ni estudia ni trabaja, ni tiene ganas de estudiar, ni tiene ganas de trabajar. Luego, la población económicamente activa actualmente es de 24.135.000 personas en el país, de las cuales están en desempleo formal 4.167.000. Téngase en cuenta que cuando hablo de desempleo formal es personas que han estado buscando trabajo y que se declaran desocupadas. Mientras que, de acuerdo con las cifras, ocupados hay 19.968.000. Casi 20 millones. Uno diría, pero mire que las cifras no están mal, son 20 millones de ocupados. Sin embargo, al contrastar las cifras con las personas activas en el sistema general de pensiones, encontramos que esos 20 millones casi de población activos solo hay 9.781.000 personas, es decir, el 50% de quienes se declaran ocupados. Más del 60% de la población económicamente activa no está activo en el sistema de seguridad social, lo cual nos tiene que llevar a la conclusión de que no estamos haciendo la tarea bien. ¿Por qué? Porque una persona que no está activa en la seguridad social no está cubierta contra el riesgo de invalidez ni de sobrevivientes. Es decir, si se muere o se invalida, no hay ninguna remuneración que le permita llevar una vida decente, una vida digna, en ese caso siniestral. Luego tenemos un problema muy fuerte de cobertura de la seguridad social. Y si nos trasladamos a la población en edad de pensionarse, o sea, la población mayor adulta, pues las cifras tampoco son halagüeñas, porque de 7 millones, más o menos 7 millones y medio de personas en edad de pensión, solo están pensionadas en Colombia cerca de 2.300.000 personas, más 1.700.000 que les acabé de referir del programa Colombia Mayor, más una población de 23.000 personas en el programa de BEPS, que tienen una prestación por debajo del salario mínimo, pero vitalicia, lo que hace que buena parte de esta población no esté cubierta por ningún esquema de seguridad social. Luego acá lo que uno ve son puros retos, una promesa que no se ha podido cumplir, pero que hemos tratado de buscar fuentes para hacerla cumplir. Como el tiempo es escaso, no me puedo referir a otras situaciones. Mil gracias por oírme y estamos atentos a las preguntas. Muchas gracias, doctor Fernando Castillo.
Tenemos varias preguntas. Una de ellas la hace Kennedy Ramos. Dice, Colombia no es pobre, pobre es la manera como sus gobernantes administran los recursos. ¿Por qué la seguridad social la relaciona como una carga para el Estado si por el contrario ella le genera rentabilidad al Estado en la Bolsa de Nueva York? ¿Quiénes en realidad se quedan con esos ahorros a futuro? Yo me pido, no sé si la doctora Sandra Ibarra quiera. Pues introduzco la respuesta, doctor Fernando. Colombia tiene un presupuesto anual el año pasado 270 billones, 70 billones de pesos. Esos 270 billones de pesos para el régimen contributivo, se dispuso de 42 billones, solo para el régimen contributivo. Para el régimen de salud subsidiado, más o menos creo que fueron 24 o 25 billones de pesos. Entonces, si nosotros vamos sumando allí, ya van casi 60 y pico billones de 260. Entonces, nos va mostrando en solo ese concepto de seguridad social, que, como lo ha dicho el doctor Fernando, hay grandes retos porque el constituyente sí contempló un cambio fundamental, y es que garantizó la seguridad social. Pero viene la política gubernativa, y la política gubernativa que ha tratado de hacer esfuerzos, y la muestra de ello es el acto legislativo número 1 del 2005, que pretendió desarrollar y contribuir con recursos, pero también de evitar la corrupción, que es algo que llama la atención de quien pregunta. Y el artículo 20 de la ley 797, que desarrolló el acto legislativo número 1 del 2005, permite que se revisen, por ejemplo, esas pensiones que han sido dadas por encima de la ley. Cualquiera dirá, pero una pensión, no, es que hay pensiones que fueron decretadas en 34 millones en Colpuertos, por ejemplo. Entonces, cuando una persona, hoy en el 2021, estamos hablando de un salario mínimo legal mensual de 1 millón de pesos, pero otro desde hace más de 15, 20 años devenga una pensión de 30 y pico de millones. Entonces, el legislador también ha tenido una política para buscar los medios de contrarrestar esos exabruptos que se llaman corrupción, que son ilegales y que atentan contra el principio de sostenibilidad fiscal, que tiene que propenderse por ello para garantizar los mínimos en condiciones universales a todos. Entonces, cuando me refiero a un país pobre, es que nosotros hemos sido calificados por los estamentos internacionales como un país de ingresos medios bajos. No estamos en el nivel de ingreso alto, como lo es un Estados Unidos. No estamos tampoco en la mala, pero estamos como un país de ingresos medios bajos. ¿Qué quiere decir? Que producimos y exportamos menos de lo que importamos. Entonces, tienen que darse manejos financieros, políticas financieras, políticas de contribución. Ahorita se discute una reforma tributaria que es sustancialmente importante. Entonces, ¿por qué no se revisan de parte de la política estatal las exenciones dadas a ciertos temas y a ciertos niveles de productividad de empresas? Y si en cambio se están mirando recoger recursos de parte de los menos favorecidos, los de la tercera edad que ya tienen una pensión. Aunque los objetivos es propender para brindar ese componente de seguridad social a todos, y dos, para atender las necesidades que ha generado la pandemia. Yo no soy experta ya en el Producto Interno Bruto y en estos manejos financieros, pero lo que quiero decir es
que sí hay grandes retos y hay que estar atentos a la política que pretenden cada plan nacional de desarrollo los distintos gobiernos para ver de qué manera se buscan recursos que hagan una realidad total el concepto de seguridad social que el constituyente del 91 recogió, pero amplió de manera integral. Gracias. Doctor Fernando. Gracias, doctora Sandra. Mire, el tema es este. En 1991 estábamos hablando de una bomba pensional del 206% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es, digamos, el valor de los bienes y servicios que produce la economía en un año. Estábamos diciendo que todo lo que produce la economía en un año no es la suficiente para pagar las promesas pensionales que se cumplieron desde 1946 para servidores públicos y demás, un poquito más atrás, ni las promesas pensionales para el sector privado que se empezaron a surtir a partir de 1967. Es decir, tenemos una deuda pensional que pagar. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente los regímenes de reparto están basados en población pensionada versus población afiliada y se supone que con las cotizaciones de los afiliados se pueden pagar las pensiones. Y eso es válido en un sistema de crecimiento demográfico piramidal, lo cual ya nos estaba dando. Si es bien cierto, en 1950-1960 se incrementó la población bastante y podría haber una etapa de auge en el número de afiliados frente al número de pensionados. Lo cierto es que esa pirámide empieza a perder forma y empieza a amenazar con volverse un trapecio. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación entre afiliados y pensionados se reduce, con lo cual en 1991 surgen dos problemas. ¿Cómo solventar la promesa? ¿Cómo hacer honor a la promesa pensional de todos los colombianos que se han pensionado hasta ese momento? Que realmente es una cifra muy mediocre en temas de seguridad social. Nosotros tenemos una cobertura del 30%. El ministro Pardo dijo que del 31% en 2012, cuando fue ministro de Trabajo. Pero realmente todos los cálculos nos dan a nosotros cerca de una cobertura del 25%, mientras otros países con ese nivel de gasto tienen coberturas del 90-93%. Es decir, tienen más cobertura, tienen la cobertura técnica universal. Entonces, tenemos la deuda ya cumplida y no tenemos ahorros para pagarlo. Las reservas del Seguro Social eran cerca de 400.000 millones de pesos. Con la reforma de la Ley 100, el Seguro Social adquiere cierta independencia financiera, pero todos sabíamos que era de corto plazo y que no llegaba más allá del 2017 para pagar la promesa. Realmente el Fondo Común de Naturaleza Pública incrementa, se vuelve solvente, pero causa quiebra técnica en julio de 2004. Es decir, en el fondo no hay plata suficiente para pagar las pensiones del régimen de primavera. Dada el problema demográfico, es claro que además de pagar las deudas pensionales actuales, es decir, las promesas pensionales a todos los pensionados, hay que pensar en el futuro, en la previsión de cómo un país puede solventar su programa de seguridad social. Por eso se crean ahorros pensionales. Y aquí tengo que aclarar que todos los recursos del Estado que entran a la tesorería, todos se invierten en diferentes títulos, porque nosotros tenemos como país organizado que invertir los recursos de la manera más eficiente para hacerlos rendir. Porque ya lo dijo la doctora Sandra, el presupuesto es exiguo frente a las necesidades de la seguridad social. Es decir, si el programa de salud solo estuviera en cabeza de la nación, pues la nación tendría que invertir más o menos cerca del 25% del presupuesto general para un solo derecho, la salud. 57 billones de pesos para el programa de pensiones. Es decir, sacar el 20% del presupuesto para pagar las pensiones de los colombianos. ¿Qué es lo que se hace entonces? Pues tratar de buscar la mejor administración, la eficiencia administrativa que nos permita solventar el programa no solo en el corto plazo, no pagar, digamos, las pensiones con los aportes, sino en el largo plazo, dado el cambio demográfico y dadas las circunstancias estructurales de la población, que es otro tema grave.
nosotros estamos en envejecimiento relativo. Es decir, los baby boomers, yo soy parte de esa generación, somos familias que veníamos de 7, 15 integrantes, ya somos viejos. Luego hay 7 o 15 integrantes que van a empezar a devengar pensión con un agravante. La política de salud pública en Colombia ha funcionado muy bien. De hecho, estamos envejeciendo y tenemos una expectativa de vida muy grande en relación con la década de los 70 y de los 80. En promedio, una mujer que llega a los 60 años tiene 27 años de vida probable hacia adelante, o sea, 87 años llega más o menos el 60% de las mujeres sin ningún problema, y los hombres llegamos a los 83 años, es decir, una expectativa de vida de 23 años hacia adelante en más del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que el gasto para la vejez se tiene que aumentar, porque somos cada vez más el número de mayores adultos en relación con las poblaciones que pueden aportar para el sostenimiento de un sistema de pensiones. Luego es necesario también sacrificarnos y ahorrar dinero para tratar de que todos, tanto, y eso lo llamamos solidaridad intergeneracional, tengamos para garantizar un acceso a una prestación en el momento de la vejez. Entonces, esas son medidas de eficiencia administrativa. Ok. Bueno, se nos ha acabado el tiempo de nuestro panel. Quiero agradecer a la doctora Sandra Liceda, al doctor Fernando Castillo. Creo que hemos dado cuenta de un panorama complejo en donde, si bien hemos avanzado en la garantía del derecho, son muchos los retos a los cuales se enfrenta el Estado colombiano, tanto desde su política pública como desde la parte judicial. Como bien lo decía la doctora Sandra Licea, tenemos que preservar ese carácter de universalidad y de igualdad desde la propia jurisprudencia, porque no podemos generar inequidades a través de garantías parciales o acciones que, a pesar de considerarse acciones afirmativas frente a un caso concreto, genera una desigualdad masiva frente al resto de los ciudadanos colombianos. Y como lo expuso también el doctor Fernando Castillo, pues esa perspectiva económica de el concepto de universalidad y los diferentes instrumentos nos llevan a generar un análisis muy riguroso frente a el contenido y el alcance que se le da en cada una de las decisiones a este derecho. Muchas gracias a los dos y damos paso al siguiente panel. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Gracias, doctora Lina. Gracias, doctora. Hasta luego, doctor Fernando. Hasta luego. Gracias en nombre del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional y sus directivas, a la magistrada Sandra Liced, al magistrado Fernando Castillo y a la moderadora, la doctora Lina, por las excelentes intervenciones y el excelente resumen que hace la doctora Lina al momento de concluir sobre el derecho fundamental a la seguridad social y la realidad entregada por cada uno de los conferenciantes. Atendiendo las recomendaciones de salud que hacen los médicos para quienes permanecen en este tipo de trabajo virtual, vamos a tener un receso de 10 minutos y a las 6:30 de la tarde reiniciamos con el panel número 4, que es el segundo de esta tarde. De participantes.